Entendiendo el sacrificio. Esta es la lección número 6 para el 10 de mayo del 2025. Y el versículo para memorizar es Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bienvenidos a la lección número 6, a nuestro bosquejo que nos va a ayudar para poder entender nuestro repaso de la lección. Veremos acerca de los sacrificios gratos e ingratos, los sacrificios del santuario, el cordero pascual, el cordero en el templo y el cordero en el cielo. Muchos animales morían todos los días y siempre había mucha sangre surgiendo de lugares donde eran sacrificados. Pero no era el matadero, sino que era el santuario y el templo del pueblo de Israel. Estos son sacrificios ordenados por Dios mismo. Y podemos preguntarnos, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué hay que matar animalitos inocentes si ellos no han hecho nada? ¿Por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios permitió esto? Todos ellos señalan un solo objetivo, y es el perdón de los pecados. Y ese corderito o esa palomita simbolizaba al Salvador, al único Salvador que vendría algún día a morir por nuestros pecados. Y cada uno de los animales degollados representaba la merecida muerte del pecador, que sí lo merecía, y él mismo tenía que sacrificarlo. Y cada sacrificio cruel habla del amor de aquel que murió cruelmente por mi culpa, Jesús, el Cordero de Dios. ¿Cuál es el significado de los sacrificios? Isaías 1:11 nos dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre, ni bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. Esto Dios lo dijo porque ya estaba harto, cansado de que el pueblo de Israel solo tomaba esto como algo pasajero, algo sin importancia. Porque decían, no, pues si yo ya pequé, pues mato un animalito y punto, se acabó, a volver a pecar otra vez. Y es por eso que Dios instituyó el sacrificio animal como una forma de adoración. Pero sin embargo, ya se había él aburrido, digamos, o cansado de todo eso. ¿Por qué le desagradaba a Dios eso? Porque con el ejemplo de Caín, y Abel podemos responder a la pregunta. El sacrificio de Abel le fue grato, pero el de Caín le fue ingrato. El problema no estaba en el sacrificio, sino en la actitud con la que lo hacían. Dios no ordenó que sacrificaran o que presentaran verduras y frutas. Y sin embargo, Abel sí obedeció a Dios. Ahora vamos a ver los sacrificios del santuario. Hebreos 10:3-4 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora imagínense como una fruta, como una verdura del sacrificio de Caín podía quitar los pecados, y la fruta y las verduras ni siquiera tienen sangre, no tienen vida. Y es el castigo del pecado, la muerte. Pero la muerte de un animal puede quitar mi pecado. Entonces, ¿por qué sacrificar animales que no pueden quitar nuestro pecado? Porque estos eran símbolos. Era como una aceptación de que cuando viniera Jesucristo, tú ya lo habías aceptado. Hasta que Jesús muriera cruel e injustamente por los pecados del mundo, cada animal sacrificado simbolizaba esa muerte sustitutoria hasta la cruz. Los sacrificios fueron necesarios como mini profecías. Los pecados eran perdonados
por fe en el Cordero de Dios que iba a morir. El Cordero Pascual en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la primera Pascua, las puertas eran pintadas con la sangre del Cordero. Y el ángel exterminador pasaba de largo porque veía que en ese lugar, en esa puerta, habían personas que ya habían aceptado a Cristo Jesús, al Cordero. Los primogénitos que estuviesen en esa casa se salvaban de morir. Y esa sangre simbolizaba la sangre de Jesús. El ritual de la Pascua celebrado cada año era pues un símbolo de la muerte de Jesús. Jesús fue el único ser humano aquí en la tierra cuya vida resultó aceptable a los ojos de Dios, un Dios santo. Murió sin pecado para que la muerte pase de largo cuando yo limpio mi vida con su sangre. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él, el Cordero, en el templo, Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando dedicaron el primer templo, el arca fue introducida, y la gloria de Dios llenó el templo. Después del retorno del éxodo babilónico, se construyó nuevamente otro segundo templo, pero no había arca dentro de él, tampoco ninguna gloria. Y muchos lamentaron este hecho, pero Dios prometió que su gloria llenaría ese templo y lo haría a través de una persona. Él era el deseo de todas las naciones, el deseo de todas las gentes. ¿Y quién era? Jesús. Jesús fue llamado Dios con nosotros, Emmanuel. Al caminar, enseñar y curar en el templo, la gloria de la presencia misma de Dios llenó el templo, y cada acto realizado en él dependía de esa gloria. El Cordero en el cielo. Jesús ya no está aquí en la tierra. Jesús se fue al cielo para prepararnos un lugar para nosotros. Apocalipsis 5:12 dice: decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 3 profetas, Ezequiel, Isaías y Juan, pudieron contemplar en visión el trono de Dios. Ezequiel fue un simple observador, y mientras Isaías y Juan interactuaron en la escena, ahí en su visión, ellos interactuaron, contemplaron a ángeles que alababan santo, santo a Dios. Y nuestra indignidad realza la dignidad del Cordero. Al ser inmolado, Jesús demostró 2 cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros, que su amor es tan grande que no lo podemos entender. Y ese va a ser uno de los temas que estudiaremos en el cielo. También que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvados. Es un pequeño bosquejo para entender un poquito acerca del sacrificio. El sacrificio del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es el pequeño bosquejo que les traigo para esta mañana, el cual el Cordero de Dios ya vino al mundo y está en el cielo y está preparando un lugar para nosotros, para que cuando vayamos nos reciba con los brazos abiertos y nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.